Vale, buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva, a la que hoy represento, quiero agradecer a todos los que os habéis conectado que volváis a asistir a una sesión más de las webinars que ya sabéis que organizamos desde el Colegio Notarial. El funcionamiento es el de siempre, que seguro que lo conocéis. Sabéis que hay una primera ponencia de nuestro ponente hoy, que durará alrededor de 40 minutos y al final abriremos un turno de preguntas de palabra para que podáis realizar las preguntas que consideréis y gustosamente nuestro ponente las responderá. Hoy nos acompaña Juan Gómez Martínez, que es notario desde el año 88 y quien ha servido las notarías de la Bisbal de Ampurdá, por donde ingresó, posteriormente en la Alcantarilla del Colegio de Albacete y desde el 28 de septiembre del año 99 la notaría de Sabadell. Ha publicado en la colección que dirige el también notario Martín Garrido Melero el libro Los elementos estructurales de la propiedad horizontal en Cataluña, donde analiza para la institución que es para el autor la más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Y para ello aporta una serie de datos como que el 77, casi 78% de la población vive en viviendas que están sujetas al régimen de propiedad horizontal. La conferencia que nos dará hoy tratará de ciertos aspectos de la división horizontal e intentará también dar solución a determinados tipos de propiedades, como es la volumétrica, que no encuentran quizás el ajuste legal que necesitamos para desarrollarla. No me queda más, pues, que agradecer a Juan Gómez Martínez la asistencia, su dedicación y su generosidad y desear que la ponencia sea del gusto de todos. Así que, Juan, muchas gracias. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí conectados. Muchas gracias, José, por tu amabilísima presentación. Voy a hacerlo esto, pues yo creo que es la primera vez que doy una charla así por vía tecnológica. Disculpadme si no me manejo con mucha soltura. Para empezar, voy a hacer un simplísimo esquema de cómo va a ser mi exposición para que podáis seguirla quizá con mayor facilidad, porque el título que os he puesto es un tanto ambiguo, la propiedad horizontal y la propiedad volumétrica. Primero, hablaré de los dos supuestos de hecho que motivan esta pequeña reflexión. A continuación, hablaré de las soluciones técnicas que la doctrina jurídica ha dado hasta la fecha y de cuáles son, en mi opinión, las deficiencias o insuficiencias que esas soluciones presentan, que es lo que me motiva para la tercera parte de la exposición, en la que voy a cometer la temeridad de lanzar una propuesta propia que creo que intenta solucionar los problemas que esas dos situaciones de hecho nos plantean. Primero os digo los hechos, después la práctica actual y después ya me tiro a la piscina y os cuento cuál es mi solución. Empezamos con los dos hechos que motivan las dos situaciones de hecho que motivan esta pequeña reflexión. En primer lugar, voy a hablaros de los engalavernos o las casas a caballo o las casas superpuestas. Y en segundo lugar, voy a hablar de las propiedades privadas que se desarrollan por encima o por debajo de terreno que es calificado de dominio público. Empezamos por las casas superpuestas, que se tratan de aquellas casas que normalmente en los centros históricos de algunas poblaciones tienen habitaciones que se superponen o se meten en las casas vecinas, formando una especie de Tetris urbano que hace que en la proyección vertical de la propiedad se vayan solapando diferentes titularidades sin que compartan la propiedad del suelo, cosa que les impide constituir un régimen de propiedad horizontal. He leído en algún sitio que esta situación se da fundamentalmente en ciudades con un urbanismo de origen musulmán, pero yo no estoy muy seguro de eso porque a medida que he ido profundizando un poco el tema y haciendo mis averiguaciones he encontrado textos jurídicos de la Baja Edad Media en la Europa no musulmana que hablan de la superposición de propiedades en las costumbres de algunas ciudades francesas como Rennes o como Orleans o como Grenoble y en los estatuti de muchas ciudades italianas, que es un poco lo que en nuestro derecho histórico eran los fueros de las ciudades. Bueno, lo que quiero es que sepáis que uno de los supuestos de hecho son las casas superpuestas de los centros históricos de las poblaciones.
El otro supuesto, de hecho, es mucho más interesante, mucho más técnico y también mucho más importante desde el punto de vista económico. Se trata de la división en planos horizontales del subsuelo o del vuelo de lo que es una rasante calificada como de dominio público. Tal como está ahora la cuestión, si tenemos un suelo de manial, el vuelo y el suelo, por el principio de accesión, pasan a ser también de dominio público. Para que entren dentro del tráfico jurídico privado es necesario un acto de desafectación. Si efectivamente se desafecta, tenemos que en la misma proyección vertical de una propiedad inmobiliaria nos encontramos diferentes planos o capas, unos planos o capas que están sujetos a regímenes jurídicos muy divergentes. El suelo, la rasante, que es de dominio público con todas las limitaciones y rigideces que ahora comentaremos, y el subsuelo o el vuelo, que son de dominio privado o por lo menos son de carácter patrimonial y que por lo tanto son res intracomercium, están sujetas al tráfico jurídico privado e incluso muchas veces nacen no solo con la posibilidad, sino con la vocación de que finalmente pasen a manos privadas. Es, por ejemplo, los casos de las vías soterradas que pasan por debajo de los edificios de propiedad privada, o el caso mucho más frecuente de los aparcamientos privados que se ubican por debajo de plazas o por debajo de viales públicos. Nuestra Constitución coloca a los bienes de dominio público en una situación de aparente indisponibilidad. Los declara, los tres principios que todos sabemos, los declara imprescriptibles, inembargables e inalienables. Principios después reiterados por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Bien, de esos tres principios el que me interesa es el de la inalienabilidad, que es una palabra difícil de pronunciar. Si os parece, de vez en cuando hablaré mejor de indisponibilidad, que me es más fácil de pronunciar. Tanto la doctrina administrativa más tradicional como la jurisprudencia del Tribunal Supremo entienden el principio de indisponibilidad del dominio público en un sentido muy rígido y muy extenso, porque abarca no solo la imposibilidad de disponer de la propiedad de los bienes de dominio público, sino también la imposibilidad de realizar actos que impongan o establezcan derechos reales limitados sobre los bienes sujetos a dominio público. Hay que entender esa indisponibilidad de una forma un poco más flexible. Hay que tener en cuenta que la indisponibilidad del dominio público se refiere solo al ámbito jurídico privado, no al ámbito jurídico administrativo, porque en el ámbito jurídico administrativo sí es posible realizar negocios jurídicos sobre bienes de dominio público. Negocios jurídicos que es verdad que siempre se materializan en títulos concesionales o autorizaciones especiales. La conclusión de esos negocios jurídicos conlleva el establecimiento de derechos reales sobre el dominio público, pero son derechos reales administrativos, que son derechos reales mucho menos intensos que los derechos reales civiles. Los derechos reales administrativos son siempre temporales, mientras que los derechos reales civiles hay que entender que son perpetuos, con algunas excepciones que todos conocemos. Los derechos reales administrativos se adquieren solo por vía de concesión o de autorización especial y nunca por prescripción, como si ocurre con los derechos reales civiles. Por su parte, los derechos reales administrativos son esencialmente revocables, mientras que al titular de un derecho real civil solo se le puede privar por la vía de la expropiación. Parece, pues, que esa rigidez de la indisponibilidad del dominio público es muy potente, según la doctrina tradicional, es muy estructural de su naturaleza jurídica, pero tiene sus limitaciones. De hecho, la limitación sustancial que debería tener y que la doctrina administrativista más moderna mantiene es que la afectación de un bien al dominio público no debería tener como finalidad asegurar la propiedad del mismo, sino asegurar su destino, su afectación al servicio público o a la utilidad pública de interés general que ha motivado su calificación como dominio público. Así, la rigidez con que la doctrina tradicional entiende la indisponibilidad de los bienes de dominio público, la doctrina más moderna
la limita a aquellos actos que puedan impedir o puedan contrariar el destino que sirvió de justificación para el acto de la afectación. Entendemos que un bien es de dominio público no por su naturaleza, sino por su destino. Siempre hablando del ámbito urbanístico, porque es verdad que hay otros ámbitos como el dominio público marítimo terrestre en los que los bienes son de dominio público por su naturaleza. Todo el régimen exorbitante de protección del dominio público se deriva de su utilidad, no de su naturaleza. Todo el entramado jurídico que lo protege debe ir exclusivamente a proteger el uso o el destino de interés general del bien. Considerar que el dominio público o el carácter demanial de un bien comporta necesariamente el dominio público del suelo y del vuelo en el que está el inmueble implica confundir el principio civil de la accesión y extender la hiperprotección del dominio público más allá de lo que debería pretender el acto de la afectación. Todo eso lleva a la conclusión de que una propiedad inmueble, cuando se califica de dominio público, se califica no en toda su extensión, sino solo en aquellos planos para el supuesto que nos interesa, que son necesarios para la utilidad que la Administración pretende con su calificación. Nos colocamos, pues, en una situación en la que es posible que en un mismo bien de dominio público haya capas que sean de propiedad patrimonial o de propiedad privada. Esta situación, que la tenemos ya un poco asimilada, fue una novedad, pero ya tiene su reflejo legislativo. En 2013 se reforma la Ley del Suelo del 2008, estableciendo un nuevo artículo 17.4, que ahora es el 26.5 de la vigente Ley del Suelo, del texto refundido, en el que se reconoce esta posibilidad de diferentes capas o diferentes volúmenes con regímenes jurídicos tan divergentes como la propiedad privada y el dominio público. Y más específicamente en Cataluña, la Ley de Urbanismo de Cataluña también lo recoge en su artículo 35. Entonces, estos son los supuestos de hecho. Quería deciros los supuestos de hecho primero porque si me pongo un poco abstracto y alguien piensa, ¿pero de qué está hablando este? Pensad que de lo que estoy hablando son de dos cosas, o bien de casas superpuestas en galavernos, o bien de propiedad privada que se desarrolla por encima o por debajo de un suelo que es público, de una plaza o de un vial, una zona verde o espacios públicos. Pues bien, vemos los dos supuestos y ahora lo que voy a hacer es intentaros explicar cuáles son las soluciones que la doctrina ha dado a estos dos casos. Y esas soluciones las he dividido en dos grandes grupos. Una primera solución se centra fundamentalmente en aplicación de los principios de la medianería con las modificaciones que corresponda por la naturaleza especial de este tipo de propiedad. Y otra parte de la doctrina más técnica opta por aplicar a estas situaciones el régimen de la propiedad horizontal, también, por supuesto, con las modificaciones o modulaciones que impliquen la naturaleza especial del derecho a la propiedad del que estamos hablando. Voy a empezar por los de la medianería. Los que mantienen esta tesis, efectivamente, yo he leído autores que con cierto entusiasmo manifiestan que han encontrado la solución, que la solución a estas situaciones es aplicar por analogía las normas de la medianería y lo llaman medianería horizontal. Empiezan su argumentación manteniendo que esto es posible con el consabido principio de los numerus apertus dentro de nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, que permite la creación de derechos reales por la libre autonomía de las partes siempre que respondan a la estructura jurídica del derecho real que establece la ley y que sean determinados en los términos que exige nuestra legislación hipotecaria.
Estos autores se centran a continuación en lo que ellos consideran más importante, que son las relaciones de proximidad entre las dos propiedades. Estas dos propiedades de las que estamos hablando son vecinos, pero en un sentido vertical. Y creen que lo fundamental de estas situaciones es regular lo que ocurre con el elemento arquitectónico que separa ambas propiedades, que será el forjado, techo de una propiedad y suelo de la otra. Separará la rasante del subsuelo o en las casas superpuestas una planta de la planta siguiente. Entienden que la función que ejerce este forjado es similar igual a la que ejerce una pared medianera que separa dos predios colindantes que se encuentran en el mismo plano. Es verdad que cuando leo sobre esta solución, fundamentalmente son autores que han hablado de las casas superpuestas o de los engalavernos, más que los que han hablado del dominio público dividido en capas. La medianería horizontal, en este caso, nos puede solucionar algunos problemas. Se regula bien el elemento de separación, excluyendo, por supuesto, algunas normas que regulan la medianería ordinaria, como es lo de insertar vigas o como lo de abrir huecos, pero no regula la situación de fondo, que son los derechos de propiedad que asisten a los titulares de los predios vecinos en sentido vertical. No explica un argumento jurídico que permita excluir la accesión, el principio de accesión de nuestro derecho o el principio de superficie solo cedit, que regulan, como sabéis, los artículos 358 y 350 del Código Civil, pero que en Cataluña regula específicamente el artículo 542 de nuestro Código Civil. Es decir, se podría decir que pasa como con la medianería ordinaria. Regula bien el elemento separador de ambas propiedades, pero no regula el contenido sustancial del derecho de propiedad de los predios colindantes. La medianería horizontal puede ser un buen instrumento para regular qué pasa con el forjado, qué pasa con el elemento arquitectónico que es para ambas propiedades, quién lo tiene que mantener, pero no nos soluciona problemas de fondo. Algunos de estos problemas son más abstractos, como por ejemplo cuál es la justificación para que la propiedad de un suelo no se proyecte en un sentido vertical a la propiedad de lo que está encima, por lo menos hasta dónde es susceptible de aprovechamiento, que ya sabemos. No voy a hablaros de el brocardo atribuido a Cino de Pistoia, aquello del cielo y el infierno, pero sí que las propiedades se extienden hasta donde son susceptibles de aprovechamiento, desde que Jering lo definió perfectamente aplicando toda la filosofía hegeliana. Tampoco soluciona otros problemas más específicos y concretos, como quién será el propietario de la parcela si el edificio se derriba, o qué título habilita al propietario de la habitación que se ha superpuesto para así desaparece el edificio, reconstruir la habitación que antes tenía sobre un fondo ajeno, sobre una propiedad ajena, o cuáles son dónde se ubica esa habitación, porque ahora mismo tenemos constancia o podemos tener constancia de cuántos metros cuadrados tiene en superficie la habitación superpuesta, pero los medios jurídico-técnicos de los que disponemos no nos permiten decir a qué nivel empieza esa habitación y hasta qué nivel llega el techo de esa habitación. Estos inconvenientes, por lo menos alguno de ellos, los intentan superar estos autores que hablan de la medianería horizontal con un argumento que es interesante, pero que a mi juicio es insuficiente. Hablan de una nueva idea del principio de accesión, muy bien razonado, porque dicen, bueno, el principio de accesión no es nada más que una derivación de la máxima de superficie solo cedit, que a su vez no es nada más que una manifestación de una máxima más general, aquella de que lo accesorio debe seguir a lo principal. Está claro que en sociedades más agrarias, menos urbanas, lo principal es siempre el suelo y que las plantaciones y las edificaciones que se construyen sobre o se plantan sobre ese suelo es lo accesorio. Pero en las actuales sociedades urbanas eso no está tan claro. Podemos conocer muchos ejemplos en los que el suelo no es lo principal, en los que lo edificado tiene más importancia, tanto desde un punto de vista económico
como desde la perspectiva de que representa un interés jurídico más digno de protección que el suelo. Esta situación es lo que ha dado lugar en ordenamientos de nuestro entorno a muchos casos de accesión invertida. Acordaros lo que se decía antes sobre la sociedad de gananciales, y también a las resoluciones judiciales ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico que han admitido esos casos de accesión invertida. Efectivamente, por lo tanto, podemos aceptar y podemos constatar que en muchos casos lo principal sea la edificación y lo accesorio sea el suelo. Pero eso tampoco veo que nos resuelvan los problemas de fondo, porque ¿cuál es el título de la persona que tiene el derecho accesorio para ocupar el derecho principal y reconstruir la vivienda que se ha derribado en la parte de la casa que a él le afectaba? No se sabe bien. En todo caso, quien tiene la facultad de edificar es el dueño del suelo. En fin, este es un tema que seguimos sin resolverlo. Como os he dicho, esta es la primera parte de las soluciones que se han ofrecido hasta la fecha. El segundo grupo, yo creo que más interesante, la doctrina, especialmente nuestra Dirección General, iba a decir toda aquella Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vamos a hablar de nuestra Dirección General, es la aplicación con mayores o menores modulaciones del régimen y la normativa sobre propiedad horizontal. Bien, este régimen evidentemente la Dirección General lo aplica sobre todo a aquellos casos del derecho administrativo de los que he hablado al principio, los garajes por debajo de las plazas públicas, acordaros, ¿vale? Lo aplica en un momento en que todos considerábamos ya muy superada la etapa en la que para disponer de esos garajes se tenía que hacer a través de concesiones administrativas, porque este régimen de las concesiones administrativas se demostró que no satisfacía los intereses de ninguna de las partes implicadas en los bienes. No satisfacía el régimen los intereses de los particulares porque tras una inversión inicial importante había que comercializar las plazas de aparcamiento y los particulares tenían que comprar una propiedad que es temporal, que ya sabemos que en España siempre han sido un fracaso, y si no, veamos lo que está pasando en nuestro Código Civil, en el catalán. Pero es que tampoco satisfacían los intereses de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas se dieron cuenta que al acabar los periodos concesionales se encontraban con unos edificios que ya estaban obsoletos y que disponían de instalaciones que tenían que renovar con unos gastos que no tenían presupuestados, y además a partir de entonces estaban obligadas a gestionar ese edificio, cosa que no tenían pensado o no tenían presupuestado dentro de sus presupuestos. Pues muy bien, superada esta etapa de las concesiones administrativas, la solución real, que es la que ahora se está aplicando en términos generales, podemos decir que empezó hace mucho tiempo en un principado muy lejano. Concretamente, la solución empezó en abril del 2002 y en el Principado de Asturias. Cuando el Ayuntamiento de Gijón decidió, en desarrollo de su Plan General Urbano, desarrollar un barrio que se llama Los Llanos, estableció que se podía aprovechar bajo las plazas públicas un régimen de propiedad privada aplicando el sistema de la propiedad horizontal. Desde luego, puede que no sea completamente satisfactoria esta solución, pero no hay duda, en mi opinión, que es mucho más completa, técnicamente mejor, más sofisticada, más elaborada que el de la medianería horizontal. Pues bien, la Dirección General, en la resolución esta de 2005, 2 de abril del 2005, va desmontando uno a uno los argumentos del registrador de Gijón que se negaba a inscribir la escritura de reparcelación. Empieza la Dirección General aceptando que en un inmueble puede haber titularidades con naturalezas jurídicas distintas dependiendo del plano en el que nos encontremos. Unos planos pueden ser demaniales y otros planos pueden ser patrimoniales. Después, la verdad, hace una afirmación un tanto oscura, o que yo no he sabido entender, sobre la innecesariedad de hacer segregaciones para constituir dos fincas como objeto de derechos diferentes, cuando de lo que estamos hablando aquí no es de segregaciones, sino de propiedad horizontal.
El argumento fundamental del registrador es que este sistema quebraba el principio de accesión, puesto que había una propiedad pública y su naturaleza pública debía extenderse en sentido vertical en toda la extensión posible, toda la extensión susceptible de aprovechamiento. La dirección general dice que eso no es así y utiliza otra vez el conseguido argumento de la libertad de creación de derechos reales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el numerus apertus, siempre que se reúnan los requisitos de determinación, del principio de determinación que tinta nuestra legislación hipotecaria. A continuación, la Dirección General dice que una vez que ha admitido que pueden haber dos propiedades con naturalezas distintas en la misma proyección vertical de un bien inmobiliario, establece lo básico, dice, y esas dos propiedades deben articular sus relaciones jurídicas acudiendo a la normativa de la propiedad horizontal, cosa que en principio parece bastante razonable. Pero a continuación, para mí, se equivoca porque dice y que dentro de la normativa de la propiedad horizontal, no sé si es que era una cosa muy nueva, porque pensar que el plan de Gijón se inicia en el año 97 y las resoluciones del año 2005. ¿Vale? En el ínterin, ¿qué ha pasado? Que se ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de abril del 99, que ha introducido el artículo 24 por primera vez, una de las exigencias que toda la doctrina pedía a esta ley, que es el que regula los complejos inmobiliarios privados. Por lo tanto, la Dirección General, quizá en un exceso de modernidad, dice que, este tipo de situaciones jurídicas debe regularse por la normativa de la propiedad horizontal, pero después dice que además la normativa específica que hay que aplicar es el de los complejos inmobiliarios. Porque dice, ya sabéis, los complejos inmobiliarios se crean si hay elementos comunes o servicios comunes y considera que en este caso lo que hay es servicios comunes. Bien, como sabemos, no hace falta que insista en esto, la normativa de propiedad horizontal catalana es omnicomprensiva, no podemos acudir a la normativa española. Y si hablamos en derecho catalán, lo más similar que tenemos a los complejos inmobiliarios del artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal son la propiedad compleja y dentro de las figuras que incluyen la propiedad horizontal compleja, la figura que la doctrina ha llamado la agrupación de comunidades. Esta solución que propone la Dirección General ha tenido ya su reflejo legislativo. En 2013, con todo esto todavía en discusión, ya la Dirección General en 2007 reitera esta doctrina, pero en 2013 se decide que hay que reformar la ley del suelo y se introduce un párrafo cuarto del artículo 17, que hoy es el 26.5 del texto refundido del 2015, que ya expresamente recoge que cuando en un mismo plano haya propiedades privadas junto con dominio público, habrá que acudir a la normativa, a la propiedad horizontal, pero dice que habrá que constituir un complejo urbanístico, un complejo inmobiliario urbanístico. El complejo inmobiliario urbanístico es distinto al complejo inmobiliario del artículo 24. No voy a entrar en las características del complejo inmobiliario urbanístico porque voy a dar mi opinión sobre lo que ocurre en Cataluña. En Cataluña, la ley de urbanismo se suma a esta corriente, pero sobre todo lo que se suma a esta corriente es el derecho privado, porque el Código Civil de Cataluña, artículo 553.2.2, establece como uno de los objetos que pueden ser divididos en propiedad horizontal, dice el caso de la coexistencia de un suelo, un vuelo y un subsuelo de edificaciones de uso privado y de dominio público. Exactamente es el supuesto que estamos hablando. A partir de este precepto, la ley de urbanismo de Cataluña, respetando la normativa sobre propiedad privada, se reforma
y establece el artículo 35 en su párrafo cuarto que en caso de que sobre un mismo bien pueda haber un aprovechamiento privado y pueda haber también parte destinada a sistemas de titularidad pública respecto al suelo, el vuelo o el subsuelo del mismo, puede constituirse el régimen de la propiedad horizontal. Pero más específicamente dice que será uno de los regímenes de la propiedad horizontal que establece la legislación civil. Por lo tanto, nosotros no tenemos complejos urbanísticos. Tenemos propiedades horizontales ordinarias que se aplican a la propiedad urbanística. Hay que tener en cuenta, como reflexión previa, que en Cataluña tiene competencia en materia de urbanismo y tiene competencia en materia del desarrollo de su derecho civil propio, sin entrar en la discusión de lo que el Tribunal Constitucional ha considerado desarrollo del derecho civil propio. Por lo tanto, en Cataluña cuando nos encontremos un caso de esos, parece que lo que podemos hacer es una propiedad ordinaria, una propiedad horizontal ordinaria. Lo que nos dice la Dirección General está mejor, pero para mí no está bien del todo. Primero os voy a explicar por qué, o la primera razón. La primera razón es que la Dirección General nos dice que lo que tenemos que hacer es un complejo inmobiliario, entendido en Cataluña como una propiedad horizontal compleja de las agrupaciones de comunidades, de las agrupaciones de comunidades. Esto es razonable, a mi entender, es razonable si lo que tenemos es una propiedad pública del suelo y en la parte no pública se va a hacer un edificio dividido en propiedad horizontal. Ahí sí que habrá que constituir un complejo inmobiliario. Pero si lo que se va a hacer es un edificio simple, sin que sea dividido en régimen de propiedad horizontal, no le veo el motivo para que tenga que ser un complejo inmobiliario. Para mí, lo que tenía que haber dicho la Dirección General es que se aplique por analogía la normativa de la propiedad horizontal y si se dan las circunstancias de hecho, es decir, que alguna de las propiedades ya sea una comunidad, que se constituya un complejo inmobiliario. Esto en cuanto a lo que dice la Dirección General, pero en cuanto al régimen en sí, los problemas que plantea la aplicación de la normativa de propiedad horizontal son, por un lado, y sobre todo, problemas prácticos. Hay un problema práctico porque cuando aplicamos la propiedad horizontal, tenemos que señalar cuotas de copropiedad sobre los elementos comunes y compartir elementos y servicios comunes. Establecer un régimen de gastos de comunidad, lo que implica relaciones jurídicas entre la administración pública y los particulares que no suelen ser del agrado de las administraciones públicas. Estar sometidos a unos órganos corporativos, privados, que pueden imponer obligaciones a los propietarios y dentro de esos propietarios está la administración, cosa que tampoco le agrada. Asumir cargos orgánicos, no veo al ayuntamiento asumiendo cargos de secretario o de presidente de la comunidad y participar en gastos comunes. Todo esto previene a las administraciones públicas un poco en contra de este sistema. Pero esto son problemas prácticos, pero también hay algún problema teórico. A mí el que más me gusta plantear es el siguiente. Yo tengo una capa propiedad de dominio público, otra capa de propiedad de dominio privado y están divididas o están constituidas en un régimen de propiedad horizontal. Por naturaleza, el suelo y el vuelo de esa propiedad es comunitario. Y si es comunitario, ¿qué régimen tenemos que aplicarle? ¿El régimen del dominio público? ¿El régimen de la propiedad privada? ¿Un régimen tintado por ambas propiedades? La verdad es que es un tema que yo no sé resolver. Y después hay otro problema ya muy casolano, muy casero, que es el siguiente. Si yo tengo un suelo público y cedo el subsuelo para construir unas plazas de aparcamiento a un particular y este particular empieza las obras, hace una excavación, en ese momento desaparece el objeto de mi propiedad de dominio público. ¿Qué pasa en el intervalo con esta propiedad mientras se construye el aparcamiento?
Y sobre todo, ¿qué pasa si la obra acaba sin finalizar y la administración se encuentra con un hueco en el que su propiedad, que es la rasante, ha desaparecido? Por supuesto, la sociedad, la administración tiene sus principios de autotutela que permitirán ejecutar sus decisiones, pero no es tampoco una solución deseada. Y ya voy acabando, ¿vale? Visto el estado de la cuestión y dado que estamos entre amigos, voy a lanzarme con mi propuesta, que ya de antemano os digo que voy a utilizar palabras malsonantes porque voy a hablar de las coordenadas georreferenciadas, que es un tema que ya sabemos que a todos nos apasiona. Bueno, mi propuesta es que se regule un nuevo tipo de propiedad, una propiedad que se podía llamar propiedad volumétrica, propiedad tridimensional, como lo queramos llamar o algo así. No veo, por mi relación con las administraciones públicas, no veo que sea una cosa muy difícil de vender. Creo que es bastante factible. Desde luego, ahora disponemos de unos medios técnicos que nos van a permitir, nos permiten ya delimitar sin ninguna duda una propiedad tridimensional. Cuando utilizamos los sistemas de las coordenadas georreferenciadas, utilizamos dos coordenadas, una latitud, coordenada Y, y una longitud, coordenada X. Ambas coordenadas van referenciadas a unas líneas convencionales del plano. El plano es la superficie terrestre y esas líneas convencionales son el meridiano cero, meridiano Greenwich, y un paralelo, que es el ecuador. Costaría muy poco añadir a cada uno de los vértices de nuestra propiedad una tercera coordenada que se refiera a la altitud, que sería la coordenada Z. Esta coordenada iría referenciada a un nivel determinado que también será convencional, igual que lo son los meridianos, igual que lo son los paralelos. Un convencional, que es muy fácil de determinar, puede ser el nivel del mar en Barcelona, en una determinada presión atmosférica. Eso simplemente es cuestión de que la ley lo determine. Y si determinamos tres coordenadas por cada punto, por cada vértice, estamos definiendo una propiedad tridimensional perfectamente delimitada. Técnicamente, el tema este de la tercera coordenada, la coordenada de la altitud, no representa ningún problema porque ahora cualquier dispositivo móvil que tengamos nos da la altura respecto a un nivel referenciado. Muy bien, pues una vez que tenemos delimitada la propiedad en términos tridimensionales, tenemos enormes ventajas. Podríamos afectar el dominio público al dominio público no un bien concreto, sino los planos necesarios para su utilidad pública. Podríamos establecer cuál es el régimen jurídico del suelo o el subsuelo de ese bien afectada por el dominio público. Podríamos regular qué pasa con las parcelas mientras duran las obras de excavación. Podríamos regular cómo se ejercita el derecho a ocupar esa propiedad tridimensional para construir cada uno su nivel y podríamos regular las relaciones de vecindad entre las propiedades vecinas. En fin, lo que propongo es una regulación completa de un nuevo derecho de propiedad, una nueva propiedad, igual que pasó cuando se decidió que las casas por pisos necesitaban una nueva forma de propiedad y que dio lugar a toda la normativa sobre propiedad horizontal. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que esta propiedad tridimensional es mucho más importante, es mucho más común que esas exóticas propiedades que regula nuestro Código Civil, como la propiedad temporal o la propiedad compartida, que son absolutamente extraordinarias. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo a vuestra disposición por si queréis algún comentario o algún tema. Muchas gracias, Juan. Me quedo con el concepto de propiedad tridimensional y veo que hay mucho camino por recorrer en estos puntos. Interesantes los problemas prácticos que has planteado, los problemas teóricos y a ver, alguien tendrá que tomar nota a ver si es posible o no una nueva regulación de un nuevo concepto de propiedad. Aunque ya meternos con las coordenadas georreferenciadas, como añadamos uno más, Está feo igual. eso, ¿eh? Pero bueno, si alguno de los asistentes quiere plantear alguna duda, seguro que Juan los contesta gustosamente. Ya sabéis que se puede hacer o bien pidiendo voz o a través del chat. De momento.
Bueno, también lo agradezco, ¿eh? No vaya a ser que después me planteen algo que no. Pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Vamos a ver, parece que no hay preguntas. Pues si no hay preguntas, lo que he comentado hace un momento, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias a ti, exposición José. clarísima y nos vemos cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta Hasta luego. luego.